Pues muy buenos días, querido público de esta feria permanente del libro en León, en la querida ciudad de León, Guanajuato. Soy Jesús Gómez Morán, poeta, editor, profesor universitario, y en esta ocasión me acompaña también el profesor universitario, periodista y ahora también cuentista, Miguel Villanueva, quien está presentando una premisa editorial publicado por Agua Escondida Ediciones. Este libro se llama Semana Santa en la Castañeda. Por tanto, le agradecemos mucho estos minutos para comentar sobre eso. Y bueno, lo decía hace un momento, recién estrenado como cuentista, tiene una amplia trayectoria profesional y académica. Entonces, la primera pregunta, Víctor, ¿por qué apenas te animaste a lanzar a la luz pública estas narraciones que, tengo entendido, ya de tiempo atrás tenías escribiendo? ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos. Te saludo con mucho gusto y a toda la gente que está participando en esta feria permanente de León, Guanajuato. Pues sí, me tardé algunos años. La verdad es que la mayoría de los cuentos que aparecen en Semana Santa y en la Castañeda y otros cuentos fueron escritos entre 1989 y 1992 en mi etapa de estudiante en la UNAM. De periodismo, y fueron escritos ahí por una necesidad de escribir, de historias, de sacar experiencias y dejarlas escritas en papel, y después pues se guardaron, estuvieron mucho tiempo en un archivo porque mis labores como periodista me impidieron dedicarme y darle tiempo a esto. Dice Ryszard Kapuściński, extraordinario periodista polaco, ya fallecido, que en esta profesión hay que trabajar las 24 horas del día, los 365 días del año, y es verdad. Entonces el periodismo me absorbió por completo, no me permitió dedicarme y darle continuidad a esta colección que finalmente, pues en el 2019 los rescatamos literalmente del archivo y se conjuntaron para darle pie a este. Muy bien, me gustaría saber en este sentido, separando, ¿no?, claramente lo que serían tus motivaciones, es decir, en cierta medida si puedes contar parte de la génesis de estos cuentos, y por el otro lado, no sé, tendrás alguna referencia literaria, quienes te han influido, fueron tal vez modelo para alguna de tus narraciones. Sí, yo creo que el principal, la principal influencia literaria, que además se acomodaba perfecto con mi modo de ser, con mi modo de pensar, fue Mario Benedetti. Fue la nostalgia, fue el aferrarse al pasado, a no dejarlo ir, a que permanezca, se va a oír raro, pero que el pasado permanezca en el presente. Ese siempre fue, desde que yo tengo uso de razón, que me aferraba a no dejar ir al pasado. Y los cuentos son eso, son rescatar historias que habían llegado a mi mente a través de mis padres, los dos extraordinarios conversadores, los dos con un arsenal de historias que generosamente me compartieron, y también pues situaciones que yo observaba a mi alrededor y que guardaba. Entonces Mario Benedetti me demostró que iba yo por el camino, que la nostalgia no se tira, sino que se conserva y que se escribe. Entonces eso fue lo que hice, nada más seguir a este extraordinario escritor uruguayo que tuve la fortuna de conocer muy temprano en mi vida, que me llegó la tregua a los 12 años y que me atrapó para siempre. Y después vinieron un montón de libros de Mario Benedetti. Eso fue esencial para la concepción de los cuentos. Ahora, en el estilo para escribirlos, yo creo que influyó mucho la literatura de la onda, que eso ya me llegó más tarde, a los 18, 19 años, precisamente estando en la universidad. Fue cuando
puse o tengo todavía en un altar a José Agustín, a Parménides García Saldaña, a Gustavo Sáenz, a Armando Ramírez, pero también una influencia fundamental y en concreto para un cuento es Luis Zapata. Luis Zapata, que todos recordamos por El vampiro de la colonia Roma, pero para mí la obra maestra de Luis Zapata es En Jirones, es una novela extraordinaria que siempre voy a recomendar que lean. Y esos fueron, yo creo, las influencias importantes. Me quedaba muy lejos García Márquez, desde luego, me quedaba muy lejos Mario Vargas Llosa, José Emilio Pacheco, que también me encanta El principio del placer, que es un libro extraordinario, pero extraordinario que creo que no le han hecho justicia y no se ha mencionado ni se le han hecho tanta publicidad como mereciera. Pero todas esas fueron mis influencias para escribir estos cuentos. Muy bien, Víctor, y las motivaciones, un poquito la génesis, un poquito, me gustó mucho tu frase, te revelas ahí con esa prosa creativa de la nostalgia no se tira. A ver, ¿de dónde te vinieron las historias que terminaste reuniendo en este volumen? Bueno, muchas historias vienen de lo que yo escuchaba, como ya mencionaba, de mis padres. Por ejemplo, Las ramas viejas del Rosal, que se sitúa en un cabaret. Yo recibía esas historias de mi padre y de mi madre, porque ellos hablaban que en su juventud acudían a esos lugares, ¿no? Y eran grandes bailarines, y me contaban lo que había en ese entorno de los grandes salones de baile. Entonces, pues fue recogiendo. De hecho, las canciones que vienen ahí son las canciones que escuchaba mi padre, ¿no? Y que yo escuchaba cuando íbamos camino a la escuela, que ponía en su automóvil. Esas canciones, aunque son de la mitad del siglo XX, pues me llegaban y se quedaron siempre conmigo. Entonces es una de las ramas viejas, las ramas muertas del Rosal, perdón, está precisamente situada ahí. El final curiosamente se llama El final y es el primer cuento. Está basado, o viene la idea de un cuento de Parménides García Saldaña, que me parecía extraordinario, que viene en el libro de Pasto Verde, y me influyó muchísimo. Pero también tiene lo de Luis Zapata, que te decía, y lo de Mario Benedetti. Datos para un viudo es también una referencia a un cuento de Mario Benedetti, que prácticamente tiene el mismo título, pero también es un momento de jugar con la imaginación. Es quizá el único cuento que en vez de irse al pasado se va al futuro, que está tratando de imaginar una situación hacia adelante y no hacia atrás. Eso me llamó mucho la atención. Señora del pecado y cómo devorar una rata, pues es una canción de cabaretesca de los años 50, pero además está ambientada en el centro histórico, ¿no? Que es un lugar emblemático que también siempre ha sido una referencia importantísima para mí, el centro histórico, y fue escrito ahí en la calle de Palma, en el centro histórico, casi de esquina con Donceles, en un edificio viejo de esa época, en el cuarto piso, en su azotea. Ahí lo escribí, y lo escribí a partir de lo que veía a mi alrededor, pero igual teniendo las referencias de las historias de burlesque, de cabaret, de centros de baile en el centro histórico, y todos estos personajes que aparecen ahí. Y el último, el que le da el título al libro, Semana Santa en la Castañeda y otros cuentos, ese, cuando me preguntan les digo que es un cuento Almodóvar, porque sucedió que en la película de La mala educación hay una escena donde hay un director de cine que se la pasa observando periódicos y recortando notas raras, notas extrañas, para después hacer las películas. Literalmente dice: voy a guardar esto porque aquí hay una historia. Y así me pasó. Yo estaba haciendo mis estudios de posgrado en la Hemeroteca Nacional, y en un periódico de 1926 apareció una nota donde se hablaba que las aguas de Mixcoac estaban contaminadas porque pasaban por debajo del manicomio de la Castañeda. Entonces el presidente municipal en ese entonces
estaba prometiendo entubar las aguas para evitar que la gente se contaminara. Entonces yo cuando leí eso, lo aparté, fotocopié la nota y dije, todo bien. Y nada más hay que buscar una forma de adornarla, de acompañarla, y fue la Semana Santa, de cómo se vivía la Semana Santa en mi casa, en mi colonia, al sur poniente de la Ciudad de México, con los personajes de mi infancia y con lo que escuchaba de mis padres que contaban. Entonces, ese es un cuento donde tiene tres vertientes muy importantes: una nota periodística, tradiciones de Semana Santa y personajes de mi infancia. Has hecho un despliegue amplio de contenido de algunos de los cuentos. Son 8 los cuentos reunidos en la Semana Santa en la Castañeda y otros cuentos. Precisamente este de Semana Santa habla este edificio emblemático de la zona de la ciudad que mencionas, en la zona de Mixcoac. Difícilmente habrá otra referencia arquitectónica tan importante, ¿no? Pero también ya de manera más contemporánea tenemos la terminal de Barranca del Muerto. En especial yo quiero que hables de Don Porfirio de la Barranca, porque en su momento esta narración obtuvo una mención honorífica en el 5º concurso universitario de cuentos de la UNAM. Entonces, no sé si hiciste una investigación historiográfica parecida al de la Castañeda, ¿cómo salió este cuento? No, ese cuento nació igual que lo platica ahí que está referido precisamente en el texto. Nació una noche que yo regresaba de Mixcoac, del metro Mixcoac al metro Barranca del Muerto, que es una sola estación, y lo fui imaginando ahí. Había leído que la estación Barranca del Muerto era una de las más profundas, no la más profunda, pero es de una de las más profundas del metro de la Ciudad de México. Entonces yo fui imaginando la historia en el trayecto, y después, una vez más, en un ejercicio de rescatar mi infancia, las escenas que se describen ahí son escenas verídicas de cuando jugaba en las barrancas de Tarango, al sur poniente de la Ciudad de México, entre Las Águilas y Merced Gómez, que es una zona de barrancas, que incluso existe una presa, la presa de Tarango, y eran los escenarios de mis juegos infantiles. Entonces recordaba la tierra húmeda, el agua contaminada porque era del drenaje, pero nosotros como niños no sabíamos y jugábamos ahí. Los precipicios por donde bajábamos, por donde corríamos por ir por la pelota que se había ido, o simplemente como jugar como exploradores. Y también había ahí una carrocería de un auto que seguramente se cayó y que quedó ahí abandonado. Y pues para que nosotros no bajáramos a la barranca, pues nos decían, ahí hay una persona muerta. Nosotros como niños pues no nos acercábamos, pero a veces sí lo hacíamos. Entonces el cuento está relacionado con eso. Es hacer un símil con la estación Barranca del Muerto, con las barrancas donde yo jugaba. Entonces no hay una investigación ahí amplia, ni historiográfica, ni periodística, sino simplemente es una anécdota. Y sí, el cuento participó en 1992 en el 5º certamen universitario de cuento, ganó una mención honorífica, lo cual en ese momento a mí me debió haber impulsado a seguir escribiendo, pero como ya lo conté al inicio, ya era en 1992, tenía que ingresar al mercado laboral, tenía que ejercer mi carrera y por eso se fue perdiendo, ¿no? Pero lo rescatamos, eso era lo importante que teníamos que rescatar. Bien, pues te agradecemos mucho estos minutos que nos concedes. Yo creo que habrá abierto el apetito de posibles lectores. Realmente, aunque se hable de una parte de la Ciudad de México, pues el ejercicio de la nostalgia y de ciertos lugares, la descripción, pues es algo universal. Por lo tanto, aquellos que se animen a acercarse a este volumen, Semana Santa, la Castañeda y otros cuentos,
pueden hacer a partir de las redes sociales de Facebook, de la editorial Aguas Comunicaciones. Aquí en la cuarta de foros aparece, lo digo rápidamente, la dirección de la editorial Agua Escondida Ediciones @gmail.com, y también con el autor directamente, Víctor Miguel Villanueva, en sus redes sociales, Facebook y Twitter. ¿No es así, Víctor? Sí, es así. Ahí en las redes sociales nos pueden contactar también para hacerles llegar el libro. Ahora con la situación de que se puede hacer por mensajería, entonces puede llegar a cualquier parte de la República. Entonces sí nos pueden encontrar por mi nombre, Víctor Miguel Villanueva Hernández, en Facebook, y en Twitter igual, Víctor Miguel VH. Antes de despedirme, quisiera decir dos cosas rápidas. Una, que precisamente que estamos en la Feria Permanente de León, en la biografía del autor, pues cito a José Alfredo Jiménez, al poeta guanajuatense en una parte, y la otra que quisiera no dejar pasar es un agradecimiento a Balbina Zamora Jaimes, que es la autora de la portada, de la imagen de la portada y de las ilustraciones en los interiores. Entonces, también un agradecimiento a Balbina Zamora Jaimes. Muy bien, pues te agradecemos mucho estos minutos y quedamos en contacto. Un gusto y un abrazo para todos. Gracias. Gracias.